Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy, 19 de noviembre, celebramos el Día Mundial del Ajedrez. ¿Por qué se celebra este día? Porque hace ya bastantes años, en el año 1888, del 19 de noviembre, nació José Raúl Capablanca. Y debido a eso os traigo una partida que ganó a Frank Marshall. Era un torneo en Nueva York en 1918 y Frank Marshall durante 8 años había escondido el ataque Marshall, el ataque que lleva su nombre, para emplearlo con un ajedrecista importante que se mereciera dicho ataque, ¿no? Y en este caso, ¿quién mejor que Capablanca para emplearlo por primera vez? Aquí vemos una foto de ambos, no en la partida, pero sí en su época. Y posteriormente, antes de que termine el vídeo, os enseño la clasificación de dicho torneo y cómo quedaron ambos jugadores. Vamos con la partida. Capablanca con blancas juega E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, entrando así en la apertura española o Ruy López. A6, alfil A4, caballo F6 por parte de las negras y enroque corto de las blancas. Alfil E7, torre E1, B5, alfil A4 y enroque por parte de Frank Marshall. C3, esta es una variante para jugar la anti-Marshall. Otras opciones pueden ser H3 o incluso también A4. Y tras esta jugada, Frank Marshall utilizó D5. Este es el ataque Marshall contra la apertura española y básicamente sacrifican un peón para ganar desarrollo de sus piezas y pasividad por parte de las piezas blancas. Vamos a ver cómo continúa, ya que tras este D5, Capablanca captura E por D5, caballo por D5, caballo por E5, caballo por E5 y torre por E5, atacando por 2 veces al caballo que está situado en D5. Y aquí Frank Marshall juega caballo F6. Normalmente a esta línea que acabamos de ver se suele jugar C6, pero en esta ocasión Marshall jugó caballo F6 para posteriormente hacer un caballo G4 e intentar atacar al caballo y también tener opciones en el flanco de rey. Comentar que Frank Marshall durante 8 años había mantenido en silencio, en secreto, este avance de D5 y lo utilizó por primera vez contra Capablanca, ya que dijo posteriormente que esperaba utilizarlo en un torneo potente y contra un jugador de clase mundial. Y qué mejor momento de utilizarlo contra Capablanca. Posteriormente, Capablanca aquí decide retirar su torre y de llevarla a E1 para evitar el siguiente movimiento que se produjo, que fue alfil D6. H3, previendo este movimiento y que ocupen las negras el punto de G4, pero no obstante, Frank Marshall tenía una idea muy profunda de su ataque y coloca el caballo en G4. Posteriormente se juega dama F3 y a partir de aquí Capablanca hizo jugadas sin tenerlas estudiadas o miradas, ya que era la primera vez que se empleaba este ataque Marshall. Pero antes vamos a ver qué hubiese pasado en caso de que las blancas capturan este peón, ya que es un regalo, entre comillas, ¿no? Así que vamos a ver la continuación. H por G4, vendría la dama a H4, ya con serias amenazas sobre el punto de H2, dando un jaque. Está cubierta por el alfil de D6. Y posteriormente torre E4 para defender el peón de G4, tanto con torre como con dama, del ataque del alfil de casillas blancas y la dama que está en este momento atacando doblemente a dicho peón. Por su parte, las negras jugarían dama H2 jaque, rey F1, dama H1 jaque,
rey F2, dama por G2, capturando peón y además atacando a esta torre. La torre se tiene que defender con D3, alfil por G4, como vemos es devastador dicho ataque, y tras la captura y el cambio de la pérdida de calidad, pero para evitar mayor sangría, las blancas pierden calidad y también tienen bueno, pues una posición bastante pasiva, como podemos ver, todavía 4 piezas sin desarrollar, el rey en el centro, y aunque cuentan con 2 piezas menores por torre, todo hace ver que las negras se pudiesen llevar la partida. Además tienen un peón pasado, por lo tanto aquí capa blanca decide no capturar y saca la dama a F3. Además de proteger lo que es la parte del enroque del rey, de su rey, están tocando con la torre en A8, ¿no? Con la torre, están tocando la torre de A8, que debido a que este alfil todavía está sin desarrollar, dicha torre no está defendida. Por su parte, Marsal siguió con su idea e hizo dama H4, y vamos a ver rápidamente qué pasaría si se captura con la dama en A8. Capturando esta torre sería catastrófico, ¿no?, para las blancas, ya que vendría dama por F2 dando un jaque, única para el rey H1 y posteriormente mate. Por supuesto, esa jugada no la hizo capa blanca. Vamos a volver y aquí vamos a ver si en esta ocasión se puede capturar el caballo, ¿no? No se podía capturar antes. Vamos a ver en esta línea ahora. H por G4, y aquí las negras jugarían alfil H2 jaque, y aquí hay 2 continuidades, o rey F1 o rey H1. Vamos a ver la primera, rey F1, vendría alfil por G4, capturando el peón y amenazando la dama. La dama se tiene que ir a E4, así también está clavando a la dama enemiga a través del alfil. Vendría alfil F4 con intención de dar mate directo en H1, ya que esta casilla está cubierta por el alfil, y o sea que dicho alfil no se puede capturar. Y tras G3 vendría dama H2. Ahora ya la dama no puede venir a dar el jaque mate, ya que esta dama está protegiendo el punto de H1 y además este alfil está atacado. Ahora sí, las blancas podrían capturar, pero posteriormente vendría alfil H3 y tras el rey sacarlo a la casilla E2, vendría una de las torres, por ejemplo la torre A E8, y posteriormente caería la dama y con ello la partida. Por lo tanto, tras esta variante que hemos visto de un poquito más para atrás, tras capturar, decíamos, volvemos un momentito un poco antes, decíamos si capturar o no, hemos visto que esta variante no vale, hemos dicho que capturamos. Alfil H2 jaque, esta es la que acabamos de hacer, que pierden las blancas, y vamos a ver qué pasaría ahora si el rey va a H1, ¿no? Vendría el alfil a F4 dando un jaque a la descubierta, dama H3, y aquí vamos a ver también 2 continuaciones, o bien este dama H3 o rey G1, ¿no? Primero dama H3, pero aquí las negras capturarían con la dama el peón de F2 y además atacando directamente a la torre para dar un mate. Por lo tanto, la torre se tiene que retirar a D1 y tras el movimiento de esta torre en E8, en la columna E, entraría en E1 y daría mate, y aquí no hay salvación para las blancas. Por lo tanto, en esta línea de mover el rey a F1 y colocar la dama en H3 a modo de pantalla no sería posible. Vamos a ver también esta segunda sublínea, ¿no? Tras este jaque a la descubierta del alfil que volvía a F4, ¿qué pasaría si el rey se esconde en G1? Dama H2 jaque, rey F1, dama H1 jaque y rey E2. Posteriormente torre E8 jaque,
el rey se tiene que ir a D3. Como veis, está haciendo ya prácticamente todo el tablero. La torre captura en E1. La dama aprovecha para capturar, aunque pierde calidad, pero captura pieza. Y tras dama F1 dando jaque al rey, el rey tiene aquí dos posibilidades, principalmente. O bien C2, que si lo hace sería mate con torre C1, o bien irse a D4, y tras D4 vendría una secuencia un poquito más larga, pero tras estos movimientos, sacar el alfil a E6, la captura, previamente el caballo en A3, recaptura de peón y captura de alfil en C1 y cambio de torres en dicha casilla. Como vemos, vamos a ponerlo en este colorcito, las negras tienen torre y dama por caballo y dama, por lo tanto también las negras ganarían la partida. Por lo tanto, volviendo a esta posición, recordamos que no puede capturar la dama, y tampoco, como hemos visto, las blancas, capa blanca, aquí puede capturar el caballo, porque todas las variantes que hemos visto posteriormente le dan o mate o partida con pérdida de material importante para perder la partida, ¿no? Por lo tanto, tras este dama H4 y no poder hacer esos movimientos, jugó D4, una jugada muy interesante que veremos más tarde o analizaremos más tarde. Posteriormente se jugó caballo por F2 y vamos a ver que tras esta jugada también hay varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a ver primero lo que jugó capa blanca fue torre E2, ¿no? Para atacar al caballo por dos veces y también quitarse de una posible amenaza directa con la dama en E1. Y antes vamos a ver qué pasaría, qué hubiese pasado si las blancas capturan el caballo en F2. Fijaros todo lo que está dando de sí este rincón de aquí en estas jugadas, ¿no? Que cómo lo tenía bien estructurado Marshall este ataque completamente escondido, y cómo se defendió capa blanca y cómo terminó posteriormente la partida. Dama por F2, capturando el caballo, vendría alfil H2 y tras rey F1, alfil G3, clavando a la dama y a la torre, y tras retirarse la dama a D2, podría caer la torre, pero antes alfil por H3, capturando un peón y ofreciendo un sacrificio. G por H3, dama por H3 jaque. Las blancas tienen que capturar, ya que hay otras líneas, no vamos a ver todas, pero podría ser esta una de ellas. Y tras colocar la dama en G2 y capturar dando un jaque con la propia dama, Marshall finalmente capturaría la torre, y también hay ventaja para las negras, porque aunque tiene pieza de menos por una torre, o sea, son alfil y caballo por torre, como vemos aquí, cuenta con dos peones más y tres de ellos están pasados. El desarrollo, fijaros cómo está este rey en medio de la nada. Fijaros estas tres piezas, que es lo que hemos comentado antes, que están sin desarrollar, lo que es este ataque Marshall, ¿no? Y bueno, pues la partida sería para Frank Marshall. Es por eso que, vamos a volver un momentito, tras este dama por F2, capturando el caballo, sería perdedor para capa blanca. No obstante, por ver otra línea o un error que, o al menos a mí, me podría pasar, antes que esté, como hemos visto, las blancas aquí pierden, ya que sería alfil H2, pero ¿qué pasaría si haces alfil G3? Que en principio es la misma jugada de antes, pero hay una pequeña diferencia que ahora vemos. Una pequeña gran diferencia, haciendo directamente alfil G3 o antes con la jugada H2. Tras este movimiento es perdedor para las negras. ¿Por qué? Porque aquí llegaría dama por F7, sacrificando la dama,
está obligado la torre, ¿no?, a capturar, ya que el alfil está defendiendo la dama, y si en cambio el rey se va a h8, vendría la dama ganando la partida, lógicamente. Entonces, tras la captura viene torre e8 mate. No se puede defender ya que está clavado por el alfil dicha torre, ¿no? Entonces, la diferencia anterior que hemos visto con este alfil h2, y aquí sí que el alfil puede venir, es porque a diferencia con este movimiento, es que el rey se ha movido a f1, y ahora si las blancas intentasen hacer dama por f7, capturas dando un jaque. Antes el rey no estaba en f1, ahí está la diferencia. Y ahora, aunque captures, recapturas de torre, pero sigues teniendo la dama con serias amenazas incluso de mate, ¿no? Por lo tanto, súper interesante todas estas líneas, la verdad que es impresionante. Y tras volviendo a la partida, ahora caballo por f2, vemos que no se captura, ¿no? Y la jugada que hizo Capablanca fue torre e2, ¿no?, atacando, como comentábamos, doblemente al caballo. Posteriormente se juega alfil g4 y aquí nuevamente nuevo sacrificio de alfil por parte de Frank Marshall, que aquí en esta ocasión sí que captura Capablanca, h por g4, y posteriormente ya aquí no valdría el mate porque el rey tiene el escape por la casilla de f2, ¿no? Entonces aquí viene ataque o jaque con el alfil, rey para defender al caballo, ¿no?, con la dama, rey f1, alfil g3, torre por f2. Aquí también tiene que capturar, ya que si no, con el avance o la actividad que van a tener una de las torres en la columna E también va a ser definitivo. Entonces, torre por f2, antes de capturar, primero hace un jaque al rey, le lleva a la columna E, a e2, y ahora las negras juegan alfil por f2 capturando la torre. Y tras esta posición, Capablanca jugó alfil d2, ¿no? Ya que estaba atacado este alfil, y ahora el caballo por lo menos ha desarrollado de alguna manera una pieza, y este caballo todavía está sin poder moverse, pero al menos no está cayendo este alfil. Y por otro lado podíamos pensar, bueno, ¿por qué no ha retirado, ¿no?, el alfil Frank Marshall? Porque si lo hubiese retirado, al menos en una de las posiciones tiene tablas y en otra ventaja, ¿no? Ya que tras si se captura vamos a ver las dos opciones, si se captura de dama o si se captura de alfil, ¿qué es lo que hubiese pasado, ¿no? Si se captura de dama, dama por f2, vendría dama por c1, y aquí tenemos la misma posición. No la vamos a analizar ya que estamos viendo muchas líneas, pero nuevamente las negras tienen bastante ventaja. No cuentan con un peón de más, perdón, pero tienen dos peones doblados, y a pesar de que tienen dos piezas menores por una torre, fijaros qué panorama tienen estas dos piezas, ¿no? Sobre todo el rey también vuelve a estar en el centro, esta columna completamente abierta, y las blancas, bueno, son casi 3 puntos de diferencia a favor del módulo, a favor de Frank Marshall. En caso de capturar de rey, vendría dama por c1, y aquí las negras harían al menos tablas, ¿no? Dama d1, defendiendo y atacando a la dama, ya que está defendida por el alfil, y tras dama f4, el rey queda en una posición de jaque perpetuo, ¿no? El rey viene a g1, la dama viene a e3 jaque, el rey a f1, la dama vuelve a f4, y en caso de que viniese para este lado, ¿no?, sería un riesgo con lo que comentábamos de las torres,
Por lo tanto, el rey si va a H1, la dama viene a H6, jaque continuo. Por lo tanto, la verdad que para Capablanca espectacular, ¿no? Todo de sobre la marcha, ¿no? En el tablero, ya que Frank Marshall traía una preparación espectacular también. Y tras esta jugada, Capablanca jugó alfil D2, las negras retiran ahora sí su alfil, y aquí Capablanca juega dama H3 muy inteligentemente, ofreciendo el cambio de damas, ¿no? O bien, si no, te capturo el alfil de H4. No obstante, Frank Marshall sale del atolladero, ¿no? O de esta situación con un torre E8, jaque, el rey se va a D3, dama F1, rey C2 y tras alfil F2 la dama viene a F3, clavando de nuevamente al alfil. Posteriormente la dama se desclava con G1, viene alfil por parte de las blancas. Bueno, y no había comentado, perdonad que se me había escapado, cuando pasa, vamos a hacerlo que es un segundito, cuando pasa este alfil de 2 que hace Capablanca, es debido a que ha movido antes hacia jugadas atrás este de 4, ¿no? Para poder desarrollar ese alfil. O sea que qué visión también de juego tenían, que no os había comentado, lo había dejado en el aire, este de 2, de 4. Así que volviendo a la posición real de la partida, dama F3 clavando el alfil, se desclava con G1, creo que lo he comentado, alfil D4 y aquí Capablanca ya ha asegurado, ¿no? El rey se ha ido, se ha podido esconder y ahora, bueno, pues hace unas jugadas espectaculares y termina de una manera, pues, muy inteligente, ¿no? Como él era en el ajedrez al menos. Y ya empieza a desarrollar todas sus piezas. C5, Frank Marshall siguen con el ataque ya un poco a la desesperada. D por C5, alfil por C5, ahora ataca también para poder avanzar y desarrollar, abrir espacios, ¿no? B4 atacando el alfil se retira a D6, A4, A5, A por B5, A por B4, torre A6 tocando al alfil de D6 y primero captura Marshall el peón con el peón B por C3, caballo por C3, el alfil viene a B4 y aquí ya Capablanca tiene en mente la coronación, ¿no? Y además que es prácticamente imparable, como vamos a ver. Entonces, tras este alfil B4, captura el caballo en C3 para intentar de alguna manera dejar al rey completamente solo, y tras alfil por C3, H6 para dar un escape al rey. Capablanca juega en B7 y posteriormente con la torre en E3 está tocando a la dama y también, pues bueno, intentando activar sus piezas Frank Marshall, y posteriormente tras esta jugada llega alfil por F7, jaque y la partida termina, ya que cómo ha dispuesto Capablanca todas sus piezas, ¿no? Cómo las ha, en muy pocas jugadas, cómo las ha combinado y están perfectamente situadas para que esta situación, pues bueno, pues termine así, con alfil F7 termina la partida, ya que podemos ver varias opciones. En caso de que el rey se vaya a H8, por ejemplo, vendría directamente la torre por H6, jaque y mate, ya que no se puede capturar porque este alfil está clavando al peón, ya que si no, bueno, pues no puede moverse. Tampoco si el rey viene aquí podría venir en dama de 5, jaque. Lo mismo si el rey viene a H8 vendría la misma jugada, o si bien avanzas un peón viene jaque, está cubierto tanto por la dama por el alfil como por la torre y tras retirarse tampoco podría,
Iba a hacerle mate con la dama, pero ya está, es jaque mate esta jugada también. Y bien, si no es esta, podría ser la torre por F7, pero vendría este peón coronando dama, jaque en B8. La torre viene a F8, dama por F8, jaque, y tras escaparse el rey, nuevamente con la dama apoyado por el alfil, sería jaque mate. Vamos a sacar un momentito la clasificación final del torneo para que lo veáis. Eran 2, 4, 7 jugadores, jugaban a doble partida, por lo tanto 6 por 2, 12 puntos, y Capablanca de 12 sacó 10,5, como podéis ver aquí. Así que ganó todos los unos, es ganado lógicamente 2, 4, 6, 7, ganó 9 partidas y empató 3, con los iguales, 10,5. Kostic en segundo lugar y Frank Marshall quedó tercero con 7 puntos. Como vemos, el nivel de Capablanca brutal, ¿no? Con 10,5 puntos sobre 12. Y pues en el día de hoy felicitamos a Capablanca por su cumpleaños el 19 de noviembre y sobre todo agradecerle, ¿no?, todo lo que ha hecho por el ajedrez. Y tengo partidas pendientes de subir, por supuesto, de Capablanca, y de Frank Marshall subí la inmortal que tiene Frank Marshall, que no os la podéis perder, ahora os sale aquí debajo mío en un vídeo para que la cliquéis, porque juega un partidón contra Levinsky y cuenta la leyenda que una vez terminó con un movimiento espectacular Frank Marshall la partida ganándola, tanto Levinsky como los espectadores que había en dicha sala viendo la partida empezaron a tirarle monedas de oro por la obra maestra que acababa de hacer, y por eso se le llama, por un lado, la belleza americana de American Beauty, pero también la partida de la lluvia de las monedas de oro o de la lluvia de las monedas doradas, porque le estuvieron tirando monedas por ganar de aquella manera esa partida. Así que Capablanca, José Raúl, va por ti. Un abrazo fuerte a este cubano grandioso. Chao, adiós.